Vendedoras y vendedores, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Nuevamente nos encontramos en un nuevo entrenamiento. Hoy para hablar de un tema súper importante que siempre nos termina tocando a todos los vendedores y es cómo hacemos para evitar que nos dejen en visto las personas que se contactan con nosotros. Obviamente podemos encontrarnos en dos momentos con que las personas nos dejen en visto. A veces dentro de la propia conversación y otras veces cuando pasamos el presupuesto. Eso que tanto nos sucede, que a veces mandamos el presupuesto y las personas desaparecen constantemente. Lo que tenemos que entender nosotros es que dentro de que nos dejen en visto hay que comprender primero el problema y obviamente cuál es la solución que podemos encontrar. Porque si no nos enfocamos primero en cuál es el problema, muchas veces vamos a querer buscar cómo tomarnos una pastilla para cuando nos duele la cabeza, pero en realidad tendríamos que empezar a ver el por qué nos duele la cabeza para intentar evitar que eso siga pasando. Ahora, para comprender eso, nosotros tenemos que entrar primero a cuál es el problema. Y el problema es que nos dejan en visto. El problema es que esas personas desaparecen, hacen como un fantasmita y nos ghostean, ¿no? Entonces tenemos que empezar a encontrar el por qué sucede eso. Y para eso nosotros tenemos que entender de que en la mayoría de los casos las personas nos dejan en visto porque los vendedores terminamos siendo vendedores reactivos o vendedores respondedores. Antes de seguir un poquito más con esto, obviamente me presento, soy Facundo Prado, líder de desarrollo emprendedor, una de las comunidades más grandes que aglutina a vendedores de habla hispana a nivel mundial. En este caso tenemos la suerte y la oportunidad de tener más de 3 millones de seguidores que ya aplican todas estas técnicas, aplican todos estos procesos y sobre todo empiezan a encontrar resultados en sus propias industrias. Y eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué yo te digo que generalmente cuando nos dejan en vistos nosotros estamos siendo más reactivos o más respondedores? Vos me dirás, ¿a qué te referís con esto? Porque lo tradicional es que una persona nos consulte, nosotros respondemos a eso con una determinada pregunta, nos vuelven a dar información y de acuerdo a eso nosotros contestamos y nos dejan en visto o pasamos un presupuesto y nos dejan en visto. Obviamente algunas veces ese mismo proceso se termina extendiendo una o dos preguntas más hasta que damos ese presupuesto. Pero generalmente siempre es así. Una persona que pregunta, nosotros que respondemos con esa información, la persona nos vuelve a preguntar, respondemos hasta que damos algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en este caso lo que estamos siendo es reactivos, lo que quiere decir de que yo respondo en base a lo que la persona que está al frente me está preguntando. Pero también soy un respondedor, porque estoy solamente respondiendo a lo que la persona que está al frente me está preguntando. Y acá es donde está la parte importante. Tanto si yo soy un reactivo o si soy un respondedor, lo que estoy haciendo es obteniendo o dándole al cliente información que está siendo una información muy racional. ¿Qué quiere decir esto? La persona me está preguntando sobre un dato, sobre algo, y yo le estoy respondiendo sobre ese dato, sobre eso que la persona me está consultando. Por ejemplo, cuánto sale, cómo es el tema de cuáles son las características, cómo funciona, qué es lo que yo le tengo para recomendar. En este caso, si brindo un servicio o no brindo un servicio, nuestros horarios de atenciones, cuánto tardaríamos en dar el servicio, cuánto tiempo va a tardar en hacerse, qué garantía tiene, qué tipo de financiación tenemos. Toda información racional en donde yo voy respondiendo, pero que la persona del otro lado está con el control de la conversación. Nosotros sabemos que siempre el 95% de las ventas se da por métodos o por circunstancias irracionales, o sea, por deseos irracionales. Y esto que se le llama a veces las compras emocionales que tomamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente toma la iniciativa y nosotros solamente respondemos a lo que el cliente nos dice, entramos en el juego de lo que quiere el cliente, que es no jugar en base a la emoción, sino jugar en base a la racionalidad. Lo que quiere el cliente es mantenerte lejos del proceso de venta. Lo que quiere el cliente es tener toda la información en su disposición para de esa forma poder tomar la mejor decisión en base a lo que en sus parámetros termina siendo lo más importante. Lo que no quiere es que vos lo puedas emocionar un poco para poder cambiar el curso de la conversación. Por eso es que el cliente muchas veces pregunta y va esperando la respuesta del otro lado. Él de esa forma tiene el control de si sigue en la conversación o no, si continúa en la conversación o no, porque ahí se mantiene seguro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le doy esa información al cliente, el cliente ahora puede tener distintas acciones. Lo primero que puede tener el cliente es empezar a comparar, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando empieza a comparar, el cliente lo que hace es, va a terminar eligiendo en base a lo que él considere su valoración.
Tal vez sea precio, tal vez sea tiempo de entrega, tal vez sea credibilidad en la empresa, tal vez sea cuándo la persona le vamos a entregar, tal vez sea el valor de la entrega. Puede haber distintas valoraciones. Lo que pasa es que en nuestro presupuesto que pasamos o en la información que nosotros dimos, ellos ahora consideran en base a lo que han visto ahí, pero tal vez nosotros teníamos más para ir, pero el cliente no nos dejó llegar. En base a la información que obtuvo, el cliente empieza a comparar con otras opciones que ve y a veces vos me dirás, pero Facu, yo no soy igual a lo que me está comparando, somos diferentes, pero en la cabeza del cliente sí sos igual. Porque en la cabeza del cliente, el cliente no encontró ese diferencial. Porque él está buscando, él o ella está buscando esa información racional para tomar la decisión. Ahora, también hay un punto importante que puede pasar cuando yo doy esa información. Cuando yo le doy información al cliente, sea una información intermedia o sea un presupuesto, lo que sucede es que el vendedor pierde valor como vendedor. Y vos me dirás, ¿a qué te referís que pierdo valor como vendedor? Súper fácil. El cliente ahora siente de que no necesita al vendedor porque ya tiene toda la información que quería. Y que el cliente, el vendedor, no va a sumar en nada. El cliente ahora quiere alejarse del proceso y tomar una decisión para luego comunicarse en caso de que justo haya elegido en este punto. Entonces, si te das cuenta, ahora lo que ha hecho el cliente es averiguar y alejarse del proceso. Ya sea porque está comparando o ya sea porque no ve que le puedes dar más información al respecto vos. Pero también hay otro punto, porque cuando yo le doy información al cliente, de acuerdo a cómo le di la información, puede sentir también una presión. Y eso hace que se quiera alejar. Y vos me dirás, bueno, Facu, pero ¿cómo que una presión? Claro, si yo contacto a una persona y del otro lado me responden y me dicen, perfecto, claro que sí puedo ayudarte a conseguir la casa que estabas necesitando. Contame, ¿qué tipo de casa estabas buscando? Ustedes me dirán, bueno, pero está bárbara esa respuesta. Y yo te digo, ojo, porque si era una persona que solo estaba averiguando y ahora vos lo tratas como un comprador directo, ¿qué es lo que hace? Que esa persona ya no quiera seguir en el proceso porque voy a atender para que me vendan y yo solamente estoy averiguando y no, ¿qué hago? Desaparezco. ¿Por qué te digo esto? Porque vos también lo haces cuando sos cliente. Acuérdate de esta pirámide que existe, de decir, existe una pirámide en la cual cuando las personas se contactan con nosotros nos demuestran la intención de compra de esas personas. Y nosotros podemos decir de que en la primera parte de la pirámide el 3% tiene intención de compra directa. El 17% que está debajo está comparando opciones, está acá, lo que vimos recién, comparando opciones. Y por eso averigua para tener más información. Pero también tenemos después un 20% de personas que no están buscando opciones, sino que están averiguando un poco más de información. Imagínate la persona que está sentada en su casa y que se acaba de dar cuenta que dice, uy, qué problema que tengo económico, todas las deudas que tengo, y ve una publicidad que dice, tenés deudas, te ayudamos a solucionarlo, podemos eliminar casi el 50% de tus deudas de forma legal, teniendo tal, y vos decís, uy, a ver esto, voy a averiguar. Fíjate que esa persona no está tomando una acción de compra buscando directamente eso, sino que quería un poquito de información porque lo vio. Pero si yo a esa persona le digo, sí, perfecto, pásame tu teléfono, así te llamo y ya te cuento todo para que comencemos a hacer esto, la persona puede sentir, uy, del otro lado, no, pará, estoy averiguando. Y después tenemos un 50% más de personas, ojo, 50% más de personas que estaban en el sillón, vieron eso y dijeron, mira, voy a escribir a preguntar. Si yo todos eso los trato como compradores, como el 3% que están intentando comprar de forma directa, esas personas te van a dejar de responder. Y ojo, eso te van a dejar de responder antes de llegar al momento de la propuesta. Entonces acá nosotros estamos analizando cuál es el problema, el por qué nos dejan en visto, para que de acá encontremos salir. Y esa es la parte importante, que encontremos cómo salir de este lugar. Continuando, nosotros nos vamos a dar cuenta, déjame que voy a cerrar esto del problema, y vamos a entrar un poquito en lo que es la solución, lo que muchos de ustedes están buscando, ¿no? Que es decir, bueno, yo ya sé que me dejan en visto. Ahora, ¿cómo hago para evitar que me dejen en visto? ¿Cómo hago para evitar que esas personas desaparezcan del proceso? Y aquí es donde yo tengo que entender que ya no tengo que ser reactivo y tengo que solamente ser un respondedor, sino que si yo quiero evitar que me dejen en visto, tengo que ser proactivo para obtener información. Y vos me vas a decir, ¿cómo que sí, proactivo? Sí, ¿viste lo que está haciendo el cliente con vos? Él está siendo proactivo para obtener información tuya. Vos tenés que hacer lo mismo del otro lado. Vos tenés que ser como vendedor proactivo para obtener información del cliente. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la diferencia. ¿Por qué?
Porque si nosotros realmente encontramos de forma proactiva, salimos a buscar la información del cliente, encontramos información sensible y no información superficial. La información superficial es la información mínima que el cliente quiere darte, la información básica. Nosotros necesitamos saber un poquito más. No es el por qué, a dónde quiere ir de viaje, es el por qué quiere ir a ese lugar. No es la fecha en la que lo necesita, es por qué lo necesita en esa fecha. Necesitamos información mucho más personal, mucho más profunda para poder hacer una propuesta que realmente sea atractiva para ese cliente. Porque si no, nuestras propuestas son vacías, son racionales y no tocan esos puntos que van a hacer que el cliente tome la decisión. Si no, obviamente tenemos que rogar, tener la mejor propuesta, tenemos que tener la mejor garantía, tenemos que tener el mejor precio, porque si no, sabemos que los clientes van a terminar eligiendo en otro lado. Entonces, acá es donde para poder nosotros hacer una propuesta atractiva, tenemos que tener una serie de acciones para lograrlo. La número 1 es motivar la conversación con preguntas. Te lo voy a poner un poquito más grande para que se lea, ¿no? Motivar, en este caso, la conversación con preguntas. Algunas personas vienen y me dicen, Facu, no, es que me dejan en visto. Sí, te dejan en visto, perfecto. Ahora, te preguntaron algo y respondiste. No seguiste vos la conversación. ¿Preguntaste algo más? No. ¿Y por qué no preguntaste? ¿Por qué pensás que la persona entonces va a seguir en la conversación? Si vos solo no estás llevando adelante la conversación, si vos no querés incentivar la participación de los clientes, y yo te tengo que decir, es obvio que te van a dejar en visto, o que pensás que la gente solamente está acá para darse su dinero y que vos no tengas que hacer nada. Vos tenés que motivar la conversación y llevarla hacia adelante. No es pasar solamente información, responder para que la persona me compre. Eso era antes. Ahora nosotros tenemos que llevar adelante el proceso. Ahora, si yo quiero que una persona me acepte una llamada, si yo quiero que una persona me dé información, si yo quiero que una persona responda a mis preguntas, porque ahí van a venir todos a decirme, bueno, pero la gente no quiere responder. Sí, obvio, yo tampoco quiero responder cuando soy cliente. Ahora, respondo cuando veo que hay un beneficio para mí en responder. Y por eso es que yo te digo usar el contexto. Tenés que explicarle al cliente por qué le preguntas lo que le preguntas, pero el beneficiario tiene que ser el cliente. Y se tiene que ver de esa forma, no se tiene que ver como que vos estás preguntando porque estás obteniendo más información para vos. Acordate que la venta se da porque un cliente necesita algo, quiere cumplir un deseo, tiene una necesidad, un objetivo. Vos estás ahí para ayudarlo a que consiga eso. No estás ahí solamente para ganar una comisión. No se da la venta porque vos ganes una comisión, se da la venta porque un cliente quiere llegar a un objetivo. Nosotros cobramos una parte por ayudar a que un cliente logre eso. Pero yo tengo que hacerle ver al cliente cómo se va a beneficiar de darme información. Ahora, también necesito dirigir yo la conversación para que el cliente llegue a esos puntos, porque algunos me dicen, no, Facu, es que nosotros somos súper diferentes porque tenemos tal, tenemos garantía extendida, nuestros productos son mejores, pero ¿realmente el cliente percibe eso? Y yo necesito direccionar la conversación para que vos vayas a esos temas, para que vos llegues como cliente a esos temas y sobre todo valores eso que yo tengo para ofrecerte. Y eso lo tengo que hacer a través de preguntas. Yo a través de preguntas te voy llevando a que vos seas el que después me pidas, no, mostrame un producto, no, está bien, sí, estoy necesitando uno que sea un poquito más calidad, no, sí, mostrame uno que tenga garantía porque para mí es importante. Yo necesito dar vuelta a la tortilla. No me sirve, tengo que dar vuelta a los roles. No me sirve que el cliente me pregunte y yo le dé una catarata de información de forma reactiva. Yo tengo que preguntar y que el cliente me dé información. Yo necesito que el cliente empiece a pedirme lo que yo tengo para ofrecer como punto valioso, pero que él me lo pida. No que yo solamente le ofrezca, que él me lo pida. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer este último punto que está acá. Que yo tengo que asegurarme, si quiero pasar un presupuesto, de pasarlo solamente cuando el cliente sienta mucho deseo, mucha necesidad. Y acá está el punto que a veces confunde a mucha gente. Porque si yo creo que todos los que me escriben tienen deseo o necesidad, me vuelvo loco por pasar todo el tiempo presupuestos. Pero en realidad, ya lo dijimos, los únicos que tenían ese deseo o esa necesidad eran el 3% primero y el 17% que comparaba opciones. Ahora, si yo tengo el mejor producto del mercado, el más barato y en todas las condiciones lo mejor, y bueno, sí, paso presupuesto porque ya sé que obviamente siempre le voy a ganar a mi competencia y le voy a vender ese 20% siempre. Ahora, ¿realmente existe eso?
O generalmente le terminamos vendiendo al 3% primero. Y me dicen, sí, bueno, Facu, pero yo paso el presupuesto y hay algunos que tienen que venir más cualificados. Y no, vos los tenés que cualificar, vos tenés que generar ese deseo. Es muy fácil querer venderle al que ya quiere comprar, pero el proceso de venta no se trata de eso. Y ahí es donde tenemos que entender y tenemos que asegurarnos de pasar un presupuesto cuando haya un deseo, una necesidad fuerte, pero eso lo tengo que generar yo a través de preguntas que vayan direccionando al cliente. Y también, si quiero evitar que me dejen en visto, tengo que eliminar palabras que tengan alta intención de compra en etapas tempranas. O sea, si yo todo el tiempo los trato a los otros como que están queriendo comprar y mis palabras también te llevan a eso, obviamente que los clientes se van a querer alejar y te van a querer dejar en visto. Entonces, aquí es donde yo viene siempre el punto que planteo. Estoy terminando siempre con preguntas, estoy mostrando el contexto para que las personas me respondan, estoy dirigiendo la conversación de forma establecida hacia donde realmente yo quiero, estoy eliminando palabras, realmente estoy pasando presupuestos a gente con mucha intención de compra o estoy pasando presupuestos por pasar presupuestos. Entonces, analizando esto es donde nosotros tenemos que ver el por qué la gente nos deja en visto. Y cuando comprendemos el por qué la gente nos deja en visto y tomamos estas acciones para evitarlo, te vas a dar cuenta que un montón más de personas pasan por el proceso. Yo siempre digo que esto es como si fuese una tubería que tiene un montón de puntos de salida, ¿no? En donde tenemos una tubería súper larga con un montón de puntos de fuga. Evitar que nos dejen en visto es uno de esos puntos de fuga para que las personas sigan en la conversación. Pero obviamente el arte de hacer preguntas neuropersuasivas para lograr que las clientes tengan deseo, el cómo manejar objeciones, el cómo pasar una propuesta de valor que sea atractiva, el cómo cerrar ventas, el cómo hacer seguimiento post presupuesto o también el seguimiento postventa, el cómo hacer para que una persona que nos dejen visto pequeñas estrategias ahora para revivir esa conversación. Son todo otro montón de puntos de nuestro proceso de venta que tenemos que entender. Acordate, como yo siempre te digo, con esto vos podés evitar que te dejen en visto, que es uno de los pasos. Pero después tenemos muchos otros pasos más. Así que ya sabes, obviamente si estás queriendo vender más, si estás queriendo o estás buscando que alguien te ayude a armar tu proceso de venta completo, además de solamente solucionar y evitar que te dejen en visto, estás buscando cómo responder a los primeros mensajes, cómo hacer para sacar a la gente que te dejaron en visto, cómo hacerle seguimiento a clientes viejos, cómo hacer seguimiento posterior a pasar la propuesta de valor, cómo armar tu manual de manejo de objeciones, conocer más de 40 técnicas de manejar objeciones, más de 60 técnicas para cerrar ventas, más de 35 técnicas para dar seguimiento, técnicas persuasivas, cómo cambiar la mentalidad de los vendedores, cómo tener una mentalidad que te lleve a un determinado resultado. Si querés que te ayudemos a armar todo el proceso de forma completamente personalizada para vos, para que tengas un manual operativo de cómo trabajar con los clientes desde el principio hasta el final de una conversación, reserva una llamada con mi equipo en el botón que vas a encontrar aquí debajo. Obviamente vamos a analizar tu caso de forma particular, personalizada y vamos a ver cuál es el mejor plan de acción que se puede hacer para mejorar esas ventas. Te mando un súper saludo, espero que esto te haya servido. Como siempre, Facundo Prado de este lado. No te olvides de dejarnos el me gusta, no te olvides de compartir o guardar este video para más adelante. Espero que puedas mejorar muchísimo tus ventas. Espero que puedas evitar que te dejen en visto de ahora en adelante y como siempre te digo, espero que seas súper, súper feliz. Chau, chau.